Ok, primera de Pedro 1, del 1 al 3. Vamos a estar hablando de la purificación del alma, ¿bien? La purificación del alma, ¿ok? Vamos a hablar lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. En santificación del Espíritu para obedecer. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos al 22 hasta el 25. Vamos. Ya me di cuenta. Vamos. Al 22. De ese mismo. Ajá. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el evangelio que hemos anunciado. La palabra del Señor está bendecida. La purificación del alma. Bien, cuando hablamos de la purificación del alma, no expresamente estamos hablando del alma como tal, sino de todo el cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo espiritual. Porque cuando Pedro explica este texto, cuando él lo escribe, quizás todavía no tenía un entendimiento de lo que era la división del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene espíritu, tiene alma, tiene mente y tiene corazón. Ahora bien, cuando muchas veces la Biblia habla del alma, está hablando del ser íntimo, del ser completo, del ser espiritual completo, del hombre espiritual completo. Entonces, ahora bien, esta carta tiene un objetivo. La carta tiene el objetivo de hacer un llamamiento a la vida santa, a que nosotros vivamos una vida santa, una vida separado para el uso de Dios, separado de lo que es el pecado, de lo que es la maldad y todos esos asuntos. Entonces, nosotros no podemos hablar de una vida cristiana si no tenemos una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si es imposible, el que le predica un evangelio que no tenga un llamado a un llamamiento santo, a una santificación continua, entonces no le está predicando el evangelio de Cristo, no le está llamando exactamente a lo que verdaderamente es la salvación en términos experimental. Entonces nosotros debemos experimentar, existe lo que llaman la salvación que es en Cristo Jesús, que es que nosotros experimentemos a Cristo, que experimentemos la vida de Cristo. Para que haya salvación debemos experimentar la vida que hay en Cristo. Es decir, y es como estábamos hablando ahorita, es decir, no hay manera de que tengamos vida si antes no morimos. Es decir, el que quiere tener vida debe perder la suya, decía Jesús. Pero ¿cómo es? Como que no hay, ¿cómo que yo para tener vida debo perder la mía? Sí, debemos vivir para nosotros, para vivir para Él. Entonces, Pedro está hablando aquí de nuevo nacimiento. Está hablando de algo que aunque el texto no lo dice y no hay evidencia bíblica que cuando Jesús y Nicodemo estaban hablando, Pedro estuviera cerca. Pero según viendo lo que Pedro está diciendo, Pedro no estaba muy lejos de lo que Jesús y Nicodemo estaban hablando. ¿Por qué? Porque Jesús le habló a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Y Pedro está hablando de un renacimiento que es lo mismo, está hablando lo mismo. Es decir, que alguien tuvo que enseñarle a Pedro de que para entrar en el reino de Dios, para servirle a Dios y para poder obedecer a Dios, debíamos tener un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque un muerto no puede obedecer. No. Si lo que hace que nosotros seamos desobedientes es la muerte espiritual. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Nos da vida para que estemos en capacidad de obedecer. Entonces, luego de la regeneración del Espíritu, luego de haber nacido de nuevo, viene lo que se llama la santificación. La purificación del alma está ligada íntimamente a lo que es la santificación. Lo que pasa es que quien se santifica es el Espíritu. El Espíritu del hombre es santificado cuando el Espíritu de Dios viene y mora en él.
Entonces santifica el espíritu. Y el alma, Pedro utiliza la palabra de purificación del alma. Ahora, ¿por qué Pedro no utiliza la palabra de santificación del alma? Bueno, porque hay una parte del alma que no se santifica ni se purifica, que se llama concupiscencia. La concupiscencia es el centro de la naturaleza caída. Esa parte nunca se arrepiente. Y siempre va a tener el deseo pecaminoso. Y siempre va a querer que vivamos en una vida de pecado. Y de ahí es que viene la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la concupiscencia quiere vivir conforme a como vivió antes, a su viejo hombre, a su vieja naturaleza. A hacer lo que antes hacíamos. Entonces, como la concupiscencia no se arrepiente, lo único que puede hacer que la concupiscencia esté tranquila es el poder del espíritu operando en nosotros. A mayor poder del Espíritu de Dios operando en nosotros, mayor control de la concupiscencia hay. Entonces, esa es la gran guerra que hay. ¿Por qué? Porque la concupiscencia no se somete a nada ni a nadie. Si la concupiscencia hay días que amanece, hay días que uno amanece, que la concupiscencia trata de rebelarse contra todo lo que nosotros hemos creído y lo que hemos hecho y donde estamos. Hay días que cualquier creyente amanece como unos pensamientos pecaminosos. ¿Qué pasa? Que el Espíritu de Dios, ahí es que viene la parte donde nosotros de llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esos pensamientos nacen desde adentro. ¿Y de dónde ustedes creen que nacen? De la concupiscencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer que la concupiscencia esté bajo control es que cada día más tengamos más conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es lo que va a hacer que cada día más nos santifiquemos. Por eso es que Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra de Dios va a santificar nuestro espíritu, pero cuando nuestro espíritu es santificado, el alma comienza a ser purificada. Cuando el alma comienza a ser purificada, entonces la concupiscencia comienza a ser controlada por el poder del espíritu y porque la verdad de Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Para que alguien pueda ser santificado, debe ser libertado. Nadie siendo esclavo puede ser santificado. ¿Están aquí? Amén. Por eso es que Jesús dice, conocerá la verdad y lo hará libre. ¿Por qué? Porque después de la libertad es que viene la santificación. Por eso tenemos gente en la iglesia gente llena de gente que ni son santificadas ni son purificadas. ¿Por qué? Porque son esclavos. Son esclavos de la mentira, porque lo que te va a hacer libre es la verdad. Si lo que te hace libre no es lo que yo digo, lo que te hace libre es lo que la palabra de Dios revela. Amén. Entonces, por eso es que la santificación está íntimamente ligada a tu relación con Cristo. Es decir, nosotros venimos a la iglesia y venimos quizás sin ningún tipo de conocimiento. Y nosotros a veces comenzamos a creer y creemos que la verdad está en una denominación, o creemos que está en un concilio, o que está en una secta, o que está en un ministro. La verdad no está en ninguno de estos, la verdad está en Cristo. Así es. Él es la verdad. Entonces, por eso es que nuestra santificación o la purificación del alma está íntimamente ligada a nuestra unión con Cristo. Si nuestra unión con Cristo es lo que hace posible nuestra santificación. Ahora bien, ¿por qué Dios demanda santificación? Porque Dios se presenta en la Biblia como un Dios santo. Y todo lo que Él usa tiene que ser santo. Dios no utiliza nada que sea inmundo. Cuando Él toma las cosas inmundas y las santifica para poder, ¿para qué? Para poderlas usar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ver, porque Pedro hace en este texto, hace un contraste entre lo que es la santificación en el antiguo pacto y lo que es la santificación ahora. En el antiguo pacto había un tipo de santificación que se revela en Levítico 11:44. Y Dios se revela como un Dios santo al pueblo de Israel. Le dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo, así como no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios está hablando de santificación en el antiguo pacto. Y en el contexto de la santificación que Él está hablando, era que no tocaran ningún animal inmundo,
ni comieran ningún animal de lo cual él había prohibido. Habían animales que se podían comer y otros animales que no se podían comer. Ahí podemos hablar de los animales que tienen pezuñas que no se podían comer. Entonces también no se podía tener contacto con un animal muerto. ¿Por qué? Porque contaminaba la carne. Entonces en ese contexto es que hablamos de santificación en el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la santidad basado en la gracia, en el pacto de la gracia. La confusión de mucha gente es que cogen un texto y lo sacan de contexto. Entonces establecen que la santidad de hoy que nosotros tenemos es basada en el Antiguo Testamento. Y la santidad de hoy no es basada en tocar animales muertos. La santidad de hoy no está basada en comer animales con pezuña o animales que no tengan pezuña. La santidad de hoy está escrita aquí. En 1 Pedro 1:15 dice: sino que aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero Pedro no está hablando de la santidad conforme a lo que enseña Levítico, sino la santidad conforme a nuestra unión con Cristo. Nuestra santidad hoy está íntimamente relacionada con lo que Cristo hizo y hace. Es decir, que hoy nosotros no tenemos contacto con un animal inmundo. Hoy tenemos un contacto con un espíritu vivo, que es el espíritu de Cristo. Es decir, que el día que Cristo nos rescató, Cristo no estaba muerto, estaba vivo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace hoy que nosotros podemos ser santos es lo que dice 1 Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que lo que hace que hoy podamos ser santificados es que Cristo nos rescató de nuestra mala manera de vivir. La vana manera de vivir tiene que ver con la mente vana, con una mente vacío. Nosotros estábamos vacíos en términos espirituales antes de llegar a Cristo. Y lo que hacía que nosotros anduviéramos detrás de la corriente de este mundo, lo que hacía que anduviéramos detrás de las cosas físicas, de las cosas materiales, era porque queríamos llenar ese vacío con cosas externas. Entonces la palabra enseña bastante claro que lo único que puede llenar ese vacío que tenemos nosotros en el alma, en el corazón, en la mente, es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es la presencia, es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si solamente Cristo puede llenar ese vacío. Entonces, ¿qué sucede? La purificación está ligada a la redención. La redención es comprar. Cristo nos compró a nosotros. Entonces, al comprarnos, tuvo derecho legal. ¿Para qué? Para tomarnos para Él, para sí mismo, para que le sirvamos a Él. Tiene derecho legal para purificarnos, para purificar nuestra alma, todo nuestro ser. Ahora bien, la purificación no es un acto de un día. La purificación de nuestra alma es un hecho continuo y constante, día a día. Sí, ayer yo tuve contacto con las cosas espirituales, con mis disciplinas espirituales. Pero las que yo tuve ayer ya no me sirven para hoy. Si hoy yo necesito tener contacto nuevamente con disciplinas espirituales, pero las que yo haga hoy, ¿qué tiene que hacer? No me sirven para mañana. Mañana también necesito. ¿Por qué? Porque lo que nos contamina está allá afuera y está activo. Sí, nosotros tenemos 3 grandes enemigos. El cristiano tiene 3 grandes enemigos. Y con esos 3 enemigos que tenemos que luchar. El alma tiene esos 3 enemigos. ¿Cuáles son? La naturaleza caída, teniendo como centro la concupiscencia. En sí, eso es un enemigo interno que está en el alma, que a veces se quiere revelar, que a veces trae pensamiento contrario a lo que es la santificación. Entonces, también tenemos el mundo. Pero ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema de pensamiento contrario a la palabra de Dios. Pero cuando ellos hablaban del mundo en aquel tiempo, no están hablando del mundo en este tiempo. ¿En qué sentido? En que los pensamientos de aquel tiempo eran unos, pero hoy, ¿cómo son los pensamientos? Más agresivos.
El mundo hoy es más agresivo y el mundo odia todo pensamiento que sea a favor a Cristo. Por naturaleza, el mundo tiene un pensamiento contrario a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un príncipe, que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, que influye en los pensamientos de la gente, influye en los pensamientos de los que escriben, influye en los pensamientos de los ateos, influye en los pensamientos de los hombres de ciencia, influye en los pensamientos del hombre que quiere practicar la filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros damos cuenta, hoy principalmente el pensamiento del mundo es más agresivo con los niños que cuando era con nosotros. Sí, claro. Ni se puede siquiera comparar. Es decir, los niños de este tiempo, cuando lleguen a la edad de nosotros, líbrenos Dios. Porque hoy es más agresivo. Es decir, el pensamiento del mundo, quizás no nos afectó tanto a nosotros, porque dése cuenta hasta los tipos de juegos que nosotros jugamos. Ahora, dile a un niño de este tiempo que juegue lo que nosotros jugábamos. No lo saben jugar. No lo saben jugar, ni van a quererlo jugar. Que no tiene internet. Ni tampoco le enseñan. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mundo ahora influye a través de las redes sociales, a través de la película, a través de los juegos. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esos juegos violentos que presentan no hacen que los niños sean violentos? Claro que sí. ¿Cuál es el deseo de los niños tener arma de fuego? Porque desde que tienen un control en la mano para jugar, es matando juegos. Y ese mundo está influenciando a los niños desde pequeños. Por eso los niños quieren tener una pistola ahí. ¿Para qué? Para matar. La pornografía. La pornografía antes no estaba en la casa. La pornografía antes había que ir a un cine para verlo y tú tenías que ser mayor de edad. Pero hoy la pornografía tú necesitas ir a un cine. En tu propia casa, a través de un dispositivo electrónico con internet, tú tienes acceso a pornografía. Ahora, ¿por qué el diablo quiere atacar en esas áreas, en matar pornografía? ¿Por qué? Porque una de las cosas que más destruye la mente del hombre es la pornografía. Sí. Y hay gente atado a la pornografía. Porque la pornografía es lo que se llama un espíritu llave, que te abre puertas a otros espíritus para atacarte desde adentro. Hay un factor común en todos los asesinos en serie, que antes han sido pornógrafos, antes de ser asesinos. El factor común que une a todos los asesinos en serie. ¿Por qué? Porque la pornografía destruye la vida del hombre, la mente, el corazón. Entonces el mundo quiere destruir a nuestros niños. Ya a nosotros se le va a hacer difícil. Pero esta generación que viene es la generación que quieren destruir. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que en Romanos capítulo 12, 1 y 2, Pablo habla de la renovación de vuestro entendimiento para que no nos conformemos a este siglo. ¿Por qué? Cuando habla de siglo, no está hablando de 100 años, está hablando de lo que hace el mundo, que constantemente va renovándose, y esa renovación va siendo más agresiva. Entonces, como la renovación del mundo viene siendo más agresiva, Pablo dice, renove nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo que el mundo renova para afectar nuestro pensamiento, así mismo nosotros renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no es la misma generación. Hay una generación más crítica. Hay una generación que quiere evidencia. Hay una generación que quiere ver que lo que tú le predicas, del Dios que tú le hablas, es un Dios verdadero, que lo que Él dice es que lo que tú vives es lo que dice la palabra. Es decir, que Él está más enfocado en lo que tú vives que en lo que tú dices. Así es. Ya la generación de ahora, tú no puedes venir a decirle, así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él quiere una evidencia de lo que dice la Biblia. Él quiere una transformación de que Dios te transformó. De que en verdad que Dios cambia. ¿Por qué? Porque vio el cambio en nosotros. Si la iglesia no muestra que Dios cambia, la gente no va a creer que Dios cambia. La gente va a creer cuando vea nuestra manera de pensar, cuando vea nuestra manera de vivir, cuando vea nuestro accionar. Ahí es que la gente va a comenzar a creer. Eso se hace. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos constantemente tener una renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento está íntimamente ligado a la purificación. ¿Por qué? Porque la contaminación es continua. Entonces la purificación, ¿cómo debe ser? Continua también.
Pero también tenemos otro enemigo que es llamado Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Sí, Satanás, aunque fue vencido en la cruz, se le permite perseguirnos, tentarnos y acusarnos. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto, que fue llevado para ser tentado, lo que Satanás quería era contaminarlo con lo que había en el mundo. Y lo que le ofrece son cosas que hay en el mundo: la grandeza, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, Jesús estaba bien enfocado en lo que él quería. Jesús estaba enfocado en cumplir con lo que él había venido, en cumplir su propósito. Una de las cosas que a nosotros a veces nos contamina, o casi siempre, es cuando quitamos la mirada de Jesucristo. Cuando quitamos la mirada de Jesucristo y ponemos la mirada en otra cosa, ténganlo por seguro que nuestra alma se va a contaminar. Cuando nosotros ponemos la mirada en los deseos de este mundo, en las cosas de esta tierra, en lo que ofrece esta tierra, ténganlo por seguro que va a haber una contaminación. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 3 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ahí es que tenemos que poner la mirada. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra vida, no depende de las cosas que están en este mundo. Nuestra vida y nuestra esperanza dependen de Dios. Aleluya, bendito sea Dios en Cristo. Es decir, lo que va a permitir que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que el hermano Juno leyó, es decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, es cuando pongamos la mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que verdaderamente va a tener valor en esta vida. Así es. Nosotros hemos sido engañados por el mundo, porque desde que nacemos nos han hecho creer que lo que nosotros valemos por lo que tenemos. Y por eso el mundo, nosotros tenemos una carrera avanzada detrás de las cosas materiales. Y a veces la obtenemos. Y después que la obtenemos, ¿qué pasa? Vacío. Tenemos que buscar otra cosa. Y seguimos la carrera detrás de otra cosa y la obtenemos. ¿Y qué pasa? Vacío. Entonces tenemos años y años detrás de cosas. Entonces sigue ese vacío. Pero bendito sea Dios en Cristo, que aunque nosotros íbamos rápido y veloces detrás de cosas, Dios fue más rápido que nosotros y nos alcanzó en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos alcanzó a nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Parece que Dios tiene internet. Nos alcanzó rápido. Se lleva la milla. Señor, el mundo nos hace tener una sed que no se sacía con nada, insaciable. Nos hace tener una sed insaciable. Y no es malo tener cosas materiales, claro que no. Pero eso no es lo que va a llenar nuestra vida, eso no es lo que va a llenar nuestro sed. Eso no es lo que va a purificar nuestra alma. Y esa sed es insaciable porque nunca se sacía. O se sacia. Nunca se sacia. Ahora bien, Jesús hizo algo un día en la fiesta de los tabernáculos, que ese día no lo mataron porque Dios estaba con ellos. Porque hizo algo el día que terminó esa fiesta de los tabernáculos, el último día de la fiesta. Para los judíos esa fiesta era solemne y eran sagradas. Y la fiesta de los tabernáculos era celebrando la presencia de Dios, celebrando la bondad de Dios, celebrando todo lo que ellos tenían que Dios le había dado. Y esa fiesta, ese día ellos celebraban esa fiesta. Y se sentían alegres y gozosos porque veían las maravillas de Dios. Y Jesús se para el último día de la fiesta. Y en Juan 7:37 Jesús dice: y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Le estaba diciendo: la sed que ustedes tienen no la sacía esta fiesta. La sed que ustedes tienen la sacio yo. Soy yo el que le va a dar gozo. Soy yo el que le va a dar paz. Soy yo el que le voy a dar armonía. Si ustedes tienen sed, vengan a mí. Amén. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, esta es la parte, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior. De su interior correrá río de agua viva.
Juan 7, 37 y 39. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Queridos hermanos, Jesús se presenta aquí como un agua, como agua que limpia, como agua que quita la sed. Se presenta aquí haciéndonos saber que lo único que va a hacer que nosotros no tengamos esta carrera detrás de las cosas del mundo es cuando vengamos a Cristo. Que lo único que va a llenar ese vacío es Él. Que nada de lo que nosotros hagamos va a llenar ese vacío. Podemos hacerlo para relajarnos, para gozarnos en eso, que no es malo. Pero en términos íntimos, en términos interior, el único que va a quitar esa sed es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesús no se presenta como un pozo, se presenta como un río. ¿Qué implica que sea como un río? Que el río es continuo, que es agua fresca. Dicen por ahí que nadie ha bebido agua de dos veces de un río. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el día que tú bebiste agua de ese río, esa agua se fue. ¿Y qué viene? Pasó. Otra agua. Otra agua más. Y vuelve a tomar. ¿Y qué va a hacer con esa agua? Se fue. Entonces nadie bebe dos veces de un mismo río. Sí, porque el río es el agua que fluye. Entonces, Jesús en nuestra vida, trae esa agua como río continuamente. ¿Para qué? Para limpiarnos. Para que haya constantemente una limpieza. Porque constantemente nos contaminamos. Constantemente nos contaminamos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que nos hacen. ¿Cuántas veces hay algo que nos dicen que contamina nuestro ser? ¿Cuántas veces, si alguien viene a traer un chisme a usted de alguien que le diga habló mal de usted, qué pasa con nosotros? Lo escuchamos y cuando creemos que yo hablé algo mal de usted, ¿cómo usted se siente conmigo? Se molesta, pero ¿qué pasa? Si usted sigue con esa molestia y si sigue con ese dolor, si sigue con ese raíz, entonces usted va a estar contaminado sin darse cuenta. Pero ¿qué hace Dios por medio de su Espíritu? Que viene como río a limpiar esa contaminación. A que esa palabra no provoque una raíz de amargura en su corazón. Y usted vive una vida amargada. Entonces viene el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para limpiar esa contaminación. Gloria a Dios. Bendito sea Dios en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? En el texto, Jesús hace una correlación entre el agua que simboliza la palabra y el Espíritu Santo. El texto hace una correlación. ¿Por qué es tan importante esa correlación de lo que dice la palabra o como dice Jesús, como dice la Escritura y el Espíritu Santo? Porque como se dijo ahorita, no hay manera de que esta palabra que está escrita en la Sagrada Escritura haga una obra sin el Espíritu Santo. Lo que va a hacer que la obra sea posible es la obra del Espíritu. La palabra por medio de la obra del Espíritu. Si por eso es que nosotros cada día más debemos pedirle a Dios que nos dé iluminación de nuestro entendimiento. Que renove cada día nuestro entendimiento para que el Espíritu de Dios cada día siga trabajando. Que el trabajo que hizo hoy no me sirve solamente me sirve para hoy. Porque mañana tiene que hacer otro trabajo. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros hoy estamos aquí. Y quizás estamos un poquito desconectados de lo que es la labor, ¿verdad? Porque hoy es domingo. Pero mañana lunes de que nos levantamos, ¿con qué nos conectamos nuevamente? Con el trabajo. Con el trabajo, con las labores diarias. Con las labores diarias. Porque lo recuerda ahora. Entonces, nosotros nos conectamos porque desde que nos levantemos mañana ya tenemos en mente todo lo que tenemos que hacer en la semana. Lo cual es bueno y tiene que ser así. Pero así mismo, como nosotros estamos ocupados en nuestras cosas materiales y físicas, así mismo deberíamos ocuparnos de nuestras cosas espirituales. Amén, así es. De esa misma manera, con ese mismo deseo, con ese mismo impacto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pendientes de ese trabajo porque necesitamos lo económico. Sí. Necesitamos vestir, pagar la renta, pagar la comida, necesitamos todo eso. Pero hay el hombre, lo que le da vida al hombre no es eso, lo que le da vida al hombre es la palabra de Dios. Amén, así es. ¿Por qué? Por eso él dice aquí, cuando él dice, hace la comparación de la hierba, dice,
Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así Es es. decir, lo único que va a hacer que haya permanencia, que tengamos firmeza en la fe, es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible que alguien tenga permanencia en la fe. Así es. ¿Cuánta gente comenzaron bien predicando la palabra de Dios, la palabra de fe, predicando el verdadero evangelio y se desviaron? ¿Por qué no permanecieron? Porque se dejaron contaminar con el mundo, con los deseos del mundo. Se dejaron contaminar con los deseos, con sus necesidades. Y hay necesidades que son legítimas. El problema es que Satanás va a querer que suplamos esas necesidades de una manera ilegal. ¿Para qué? Para contaminarnos. Contaminar nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede? Como hoy nosotros vemos gente que la gente dice, pero esa persona inició bien el ministerio, inició de una manera que todo el mundo lo admiraba y hoy se ha desviado. ¿Por qué? Porque se dejó contaminar. ¿Por qué? Porque esto debe ser purificación continua. Es tan tal que hasta cuando siembran una palabra en nosotros debe ser purificada nuestra alma. Hasta cuando siembran una palabra debe ser purificada. Porque Satanás, una de las estrategias que más le ha servido a Satanás, es hacerle creer a la gente que él es producto de la mitología. Y lo pintan como un ser místico. Y lo pintan como rojo, con un rabito y un estridente y dos cachitos. ¿No es así que lo pintan? Sí. Y esa es la imagen que tiene la gente de Satanás. Pero cuando vamos a la Biblia dice que él se viste ¿de qué? De ángel de luz. Él se viste de ángel de luz. Es decir, que lo que está diciendo que aún en cosas que tú crees que sean buenas, que son de luz, él está detrás. Bien bonito, ¿eh? Bien bonito. Entonces, ¿qué sucede? Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos renacer de un espíritu vivo, para que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento para ver lo que Él quiere hacer, para ver las artimañas, para ver las obras que Él quiere hacer. Entonces, ¿qué sucede? Como decía ahorita, lo que purifica el alma está íntimamente ligado a la verdad. Ahora bien, lo que nosotros creemos está ligado a lo que escuchamos. Por eso yo siempre le digo a la gente, yo no le presto mi oído a todo el mundo para escucharlo. Y no soy clasista, no. Pero mi oído está presto para la gente que predican la palabra de Dios conforme a que enseñan las Escrituras. Si una gente no predica conforme a las Escrituras, yo no pierdo mi tiempo escuchándole. Y le exhorto que no lo hagan. Porque ese tipo de cosas le va también a contaminar el alma. Cuando usted se aleja de la verdad, el alma está siendo contaminada. Porque cuando usted comienza a escuchar y a creer y obedecer mentiras, el alma comienza a ser contaminada. Pedro dice, siendo purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad. Es la verdad, es eso. En Colosenses 2, del 19 al 23, el apóstol Pedro marca un fundamento. Y el fundamento que él quiere marcar es que lo que nos hace que podamos ser santificados o purificados, el principio es que podemos ser santificados y purificados porque estamos unidos a Cristo. Que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y lo que Él tiene nos lo transfiere a nosotros. Así que separados de Cristo no hay manera ni que nos santifiquemos ni que nos purifiquemos. Muchas veces se ha intentado enseñar que lo que te purifica y lo santifica es ponte esto, quítate esto. Deja de hacer esto y a esto. Y te dan una lista de cosas que tú tienes que hacer y dejar de hacer para que Dios comience a obrar en ti. Pablo dice que estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en duro trato con el cuerpo, pero ningún poder tiene contra los apetitos de la carne. Te puedes vestir como una monja y el deseo de pecar no se te va a quitar. Está debajo de la sotana. ¿Por qué? Porque el pecado no está en el cuerpo.
¿Dónde está? En el alma, en tu ser caído. Entonces, lo que necesita verdaderamente ser purificado es adentro. Porque el día que tú seas purificado adentro, va a ser purificado afuera. Entonces, nos enseñan o nos mal enseñan a purificar el cuerpo sin haber purificado el espíritu ni el alma. Y ahí comienza a la gente a creer en dogma de hombre y mandamiento de hombre. Y esa obediencia es lo que ellos creen que lo validan para su vida cristiana. Y lo que ellos demuestran o lo que manifiestan que son cristianos por cosas que ellos están haciendo por Dios. El problema de esto es que eso no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, que todo lo que somos es porque estamos en Cristo. En Él somos, en Él vivimos y en Él caminamos. Que todo lo que somos es porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que si hoy podemos obedecer a Dios fue porque fuimos rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Si hoy podemos obedecer a Dios es porque el Espíritu de Dios está en nosotros santificando y purificando para obedecer a Dios. Amén. Es decir, que el fundamento de esto tiene que ser la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el fundamento. Y miren cómo el fundamento en la iglesia llegó un tiempo que completamente se desvirtuó. Inmediatamente cuando alguien llegaba mal vestido en algunas iglesias, inmediatamente comenzaban a mirarlo mal y a atacarlo porque llegó un hijo del diablo. Entonces, ¿qué sucede? No era mal vestido. No, lo que pasa es que el que no conoce va a la iglesia, usted viene y el Espíritu de Dios va a ir trabajando en usted. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Predicar la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a trabajar cuando la gente cree en la verdad. Así mismo como el Espíritu de maldad opera cuando la gente cree en la mentira, en esa misma proporción el poder del Espíritu trabaja en la gente cuando la gente cree en la verdad. Es decir, es creer. Esto se trata por creer en la verdad. Y por eso Pedro habla de algo importante. Y habla en segunda de Pedro 1:2, se habla de la verdad presente. Que la hemos dicho y la hemos mencionado y no voy a redundar en lo que es la verdad presente. Pero la verdad presente es la verdad que gobierna un pacto. Entonces, la verdad que gobierna este pacto es la verdad que está en Cristo. Pedro dice la verdad que está en Cristo. Y que la verdad de él es que va a hacer que nosotros podamos vivir la vida cristiana de purificación y santificación. Pablo en Efesios capítulo 4, del 18 al 23, habla que todo lo que nosotros aprendimos, no lo aprendimos de Cristo. Nuestra manera de vivir que teníamos en la vida pasada, no la aprendimos de Cristo. Y nos exhorta ahora a aprender ¿de quién? De Cristo. Si lo haber escuchado y haber sido por él enseñado, entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre y vestido del nuevo. Es decir, que esto es algo continuo, que cada día más yo tengo que aprender algo nuevo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que yo me purifique es el conocimiento de la vida de Él. Cómo se vive la vida de Él. Cómo Él vivió su vida y cómo hoy la vida de Él tiene que impactar en la mía. Y eso es lo que va a hacer que yo me purifique. Y a medida que yo conozca más de Él, a medida que tenga más conocimiento en términos privados de la vida de Él, en esa misma dimensión, mi alma está siendo purificada. Porque mi unión con Él y la sustancia de su vida, la simiente de su vida, es lo que va a hacer que yo sea puro. Es lo que va a dejar va a permitir que la contaminación que hay en mi mente salga, que la contaminación que hay en mi corazón salga, porque es Él que lo hace. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué sucede? La correlación entre la verdad y el espíritu, eso es indudable en la connotación de lo que estamos hablando. Y Jesús habló del efecto purificador que tiene la verdad. Y en Juan 16:12, aunque Jesús le había dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Pero en otro texto viene y le dice, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad? ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar a toda la verdad. La gran obra del Espíritu es guiarnos a la verdad. El Espíritu hace muchísimas cosas.
como obra del Espíritu. Pero una de las más principales es guiarnos a la verdad. Y Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. La gran verdad del Evangelio es que nosotros tenemos que vivir para la gloria de Cristo. No es para la gloria nuestra, es para que la obra de Él sea glorificada. Hay una obra que nosotros tenemos que manifestar y es la obra de Él en nosotros. Por eso cuando estuvimos estudiando el miércoles, dice que fuimos salvos para la alabanza de su gloria. La gente allá afuera tiene que haber una gloria que hay en nosotros, pero no en nosotros como personas, sino la gloria de Cristo en nosotros. Y tiene que ver con la pureza que nosotros manifestemos. Tiene que ver con la santidad que manifestemos. Entonces, ¿qué pasa? La purificación del alma depende del Espíritu. Ahora bien, en el pacto de la gracia es que se manifiesta este término. Porque en el pacto de la ley nos damos cuenta entonces que la purificación del alma la purificación estaba ligada más a un rito que a una obra. Pero ahora en el nuevo pacto, que es un acto de gracia, Dios nos purifica por medio de su Espíritu, pero su Espíritu lo hace por medio de creer en la verdad. Es decir, que una de nuestras oraciones cada día más debe ser: Señor, ilumina mi entendimiento para yo entender la verdad de tu Sagrada Escritura. Porque a la medida que yo entienda más la Sagrada Escritura, la verdad que está en Él, en esa misma medida yo estoy siendo más purificado cada día más. Hay una obra que las tinieblas va a querer hacer, que es contaminarme. Día a día. No es ayer, es hoy, mañana y siempre. Pues entonces, Dios tiene que hacer una obra en nosotros, que también es una obra de purificarnos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, para nosotros poder servirle a Dios, Dios debe rescatarnos, debe santificarnos y debe purificarnos. Es Él que debe hacerlo. Y eso lo hace por la obra interna del Espíritu. Pero eso tiene una razón de ser. Y el texto dice que la purificación del alma es para el amor fraternal. Para que haya amor fraternal. ¿Por qué? Porque el pensamiento apostólico era un pensamiento de cuerpo, no de persona. Porque una persona no compone el cuerpo. Todos somos el cuerpo. Al punto que si somos cuerpo de Cristo y estamos unidos en Cristo, debe haber un amor fraternal. Un amor de hermano. Un amor de que cuando nos vemos nos sentimos alegres de vernos. Un amor que nos sentimos alegres de compartir entre hermanos. Y la evidencia verdadera de una fe verdadera, primero es el amor a Cristo y después el amor a nuestros hermanos. ¿Por qué primero el amor a Cristo? Porque el amor de Cristo va a hacer que amemos a nuestros hermanos. Porque ya no va a ser en mi propio amor, pero también el amor de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? La purificación tiene que ver para que podamos volver a tener la capacidad de amar. Para nuevamente tener la capacidad de volver a confiar. ¿Cuánta gente ha sido contaminada que no confían en nadie? ¿Cuánta gente ha sido contaminada su alma que no tienen capacidad de amar porque su corazón se ha cerrado? Entonces la purificación tiene que ver que Dios nos va a purificar para que nuestro cuerpo espiritual nuevamente pueda tener las facultades espirituales que Dios quiere. Que sintamos y disfrutamos de su amor y que también manifestemos su amor a nuestros semejantes. ¿Cómo dicen amén? Amén. ¿Por qué? ¿Cuánta gente ustedes han escuchado? Yo no confío en nadie. Ahora bien, investigue por qué no confía en nadie. Porque le han engañado muchas veces y también han engañado. Porque le han mentido muchas veces y también han mentido. Entonces, Dios quiere que recobremos las facultades espirituales para las cuales fuimos creados. Y entonces, la purificación tiene que ver con que nuestra ser espiritual nuevamente va a recobrar las facultades espirituales. Eso va a hacer que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos alegría, que vivamos una vida en términos espiritual gozoso. Yo no entiendo, y se me hace inconcebible, ver un cristiano o un hijo de Dios que vive su vida amargada.
porque de verdad que estar en Cristo es gozoso. No hay nada que se pueda comparar con estar en Cristo. Y la gracia de Dios nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para que seamos santificados y purificados. Es decir, que nosotros estamos completos en Cristo para eso. Ya es una obra que está completa, de la cual tenemos también una responsabilidad. Y la responsabilidad, segunda de Pedro 1:3, Pedro habla aquí de lo que hemos recibido. Dice, y como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísima promesa, porque por ella llegase a ser participante de la gracia divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí se junta lo que se llama la soberanía de Dios y la ley de la responsabilidad individual. Aunque por gracia Dios me ha impartido su vida y nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, hay una responsabilidad en nosotros. ¿Cuál es? Huir de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. Eso no corresponde a nosotros. Todo aquello que pertenezca al mundo, que usted sepa que hay corrupción, en eso que pertenece al mundo debemos huir. Si nosotros no podemos hacernos participantes de la tiniebla, debemos huir de eso. Es decir, nosotros tenemos que tratar de que la gente que está en tiniebla venga a la luz y nosotros no caer en las tinieblas de ellos. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, que huir de la corrupción de este mundo por causa de la concupiscencia. Y cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, la vida y la piedad tiene que ver con que tenemos que tener una vida devocional continua y diaria. Una vida devocional, un tiempo diario para acercarnos a Dios, en oración, en ayuno, leyendo la palabra, escuchando alabanza, haciendo un estudio, escribiendo. Hay un tiempo que debemos dedicárselo diario a Dios. En la mañana, en la madrugada, en la tarde, cuando tú trabajas, que vas escuchando, predica, que vas escuchando alabanza. Esa debe ser una vida devocional. La vida del cristiano no se puede apartar de la vida devocional. ¿Por qué? Porque lo que tú mismo vas caminando, y a veces con lo que tú vas viendo te vas contaminando. Porque la contaminación viene por lo que, no solamente por lo que escuchas, sino por lo que ves. Entonces, ¿qué hace la vida devocional? Que nosotros tengamos contacto día a día con un espíritu vivo. Y ese espíritu va purificando y santificando cada día más, día a día. Es decir, que a partir de hoy tenemos que sacar un tiempo para Dios, día a día, para esa devoción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se puede poner de pie.